Soy Santa Esperanza. Llevo más de 15 años sumergida en el estudio de los escritos místicos de las grandes santas de nuestra iglesia, una búsqueda que comenzó el día que perdí a mi abuela, la mujer devota que me crió en la fe y que fue mi primer puente con el mundo espiritual. Hoy mi misión es traerte estas revelaciones que a veces parecen ocultas, pero que son vitales para quienes, como tú y como yo, buscamos caminar con verdad hacia el encuentro con el Señor. Quizás sientas que tus horas frente al sagrario, tus rosarios diarios y tus sacrificios están construyendo un camino seguro hacia el cielo, pero si en tu corazón todavía guardas rencor contra tu esposo por lo que te hizo, ese camino podría estar cortado. Santa Brígida de Suecia, una mujer que no fue ajena a las pruebas de la vida conyugal durante casi 3 décadas, recibió una visión que estremece los cimientos de lo que muchas veces llamamos ser una buena católica. La respuesta que Dios le entregó a Santa Brígida es directa y para muchos será devastadora. Mientras te niegues a perdonar a tu marido, cada oración que realices, cada misa a la que asistas y cada sacrificio que ofrezcas tiene su mérito reducido o incluso anulado ante la justicia divina. Cristo le reveló que la esposa que retiene el perdón comparece ante el juicio con un corazón bloqueado y que el rencor es una cadena de hierro que arrastra al alma hacia el abismo, sin importar cuántas velas hayas encendido o cuántas oraciones hayas pronunciado en vida. Dios es claro, el perdón no es una validación de la falta de tu esposo, sino la condición innegociable para que tú puedas recibir su propia misericordia. Santa Brígida no recibió estas advertencias en la comodidad de una celda aislada del mundo. Ella fue esposa durante 28 años y madre de 8 hijos, conociendo profundamente las tensiones, las traiciones y los abandonos que pueden ocurrir en un hogar. En sus revelaciones celestiales, específicamente en los libros cuarto y sexto, ella presenció juicios de almas donde Cristo confrontaba este pecado de la falta de perdón con una gravedad que nos debería hacer temblar. Vio cómo el alma que no perdona queda encadenada espiritualmente a la persona que la hirió y cómo esa misma cadena la aleja de la luz de Dios en el momento de la muerte, porque el odio ocupa el lugar que debería pertenecer a la gracia. Es una realidad que sacude nuestra piedad cotidiana. Cristo fue explícito con Brígida al mostrarle que Él reconoce perfectamente tu dolor y no minimiza en absoluto el pecado de quien te falló, pero exige el perdón como un acto de obediencia absoluta. Si guardas ese veneno, le estás entregando al enemigo el derecho legal sobre tu alma, convirtiendo tus devociones en un eco vacío que no logra atravesar el techo de tu casa. El peso de esta revelación es tan grande que incluso la propia Santa Brígida quedó abrumada al entender que el perdón es el culmen de toda oración cristiana. Sin él, el corazón se vuelve impermeable al amor de Dios y la medida que usas para juzgar a quien te hirió se convierte milímetro a milímetro en la medida exacta con la que serás juzgada tú. Entender cómo funciona esta cadena invisible y por qué tiene el poder de secuestrar tu salvación es lo que necesitamos comprender ahora antes de que el tiempo se agote. Sé que esto que acabo de decirte puede sonar severo, incluso injusto, para quien ha sufrido tanto, pero no son palabras mías. Mi compromiso contigo es mostrarte la verdad tal como las santas la recibieron, y para entender por qué el rencor tiene este poder de anular tus oraciones, tenemos que mirar de cerca lo que Cristo le mostró a Santa Brígida en la intimidad de sus visiones. Ella no era una mujer que hablaba desde una teoría abstracta. Brígida vivió 28 años de matrimonio con su esposo Ulf y crió a 8 hijos en una época de constantes conflictos. Ella conoció el roce diario, las decepciones y la carga de mantener la paz en un hogar antes de recibir el llamado a la vida mística. En sus revelaciones celestiales, Angie Sheetbase, especialmente en los libros cuarto y sexto, Brígida describe escenas del tribunal divino que nos ayudan a entender la física del mundo espiritual. En una de estas visiones, ella vio a una mujer ante el trono de Dios que había sido externamente muy devota, pero que guardaba un odio profundo contra alguien que la había herido.
Lo que Brígida presenció fue aterrador. Un demonio se presentó ante el juez reclamando el derecho legal sobre esa alma. El argumento del enemigo era simple y letal. Esta alma es mía porque, aunque te rezaba a ti con los labios, guardaba mi veneno en su corazón. Ese veneno era el rencor. El demonio explicaba que el odio es su propiedad privada y que cualquier alma que decida retenerlo le está dando permiso a él para que la encadene, impidiéndole subir hacia la luz por mucha piedad externa que demuestre. Jesús le explicó a la santa sueca que el corazón humano es como un vaso. Si el vaso está lleno de vinagre, que representa el rencor y el deseo de ver sufrir al otro, no hay espacio para que Él vierta el aceite de su gracia. Por eso, cuando rezas el Padre Nuestro y dices, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, estás firmando un contrato espiritual. Cristo fue tajante con Brígida al recordarle que la medida que tú misma estableces para los demás es la que Él está obligado por su propia justicia a usar contigo. No es que Dios sea vengativo, es que el perdón es el mecanismo que abre la cerradura de la misericordia divina. Si tú cierras la puerta por dentro con la llave del rencor, ni siquiera el sacrificio de la cruz puede entrar a salvarte. Sé lo que estás pensando en este momento porque es lo mismo que muchas veces le preguntaron a Brígida o lo que ella misma sentía ante la dureza de algunos corazones. Quizás piensas, ¿no? Si lo perdono, no estoy diciendo que lo que me hizo estuvo bien o que no tuvo importancia. ¿No? La revelación es clara en esto, perdonar no es validar el pecado. Dios no te pide que seas ciega ni que llames bueno a lo malo. Perdonar es simplemente dejar el juicio en manos del único juez justo. Al perdonar, le entregas el expediente de tu dolor a Dios y dices, tú te encargas de la justicia, yo elijo la libertad. Si no perdonas, estás intentando ser tú el juez, pero acabas siendo el prisionero de tu propia sentencia. Otra duda que suele asaltar el alma es creer que no se puede perdonar porque el dolor todavía quema o porque él no ha mostrado arrepentimiento. Santa Brígida nos enseña que el perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Dios no te pide que sientas cariño por quien te traicionó, te pide que decidas no retener su deuda. Si esperas a que Él se arrepienta para soltar tu odio, le estás entregando las llaves de tu cielo a la persona que más daño te ha hecho. ¿Vas a permitir que su falta de arrepentimiento te cierre a ti las puertas del paraíso? No permitas que el pecado de otro se convierta en tu propia condenación. Tal vez creas que Dios hará una excepción contigo porque tu caso es especial o tu sufrimiento ha sido demasiado grande, pero las leyes del reino son universales. El catecismo, en su punto 2843, lo resume con una fuerza que resuena con las visiones de Brígida. El perdón es el culmen de la oración cristiana. Sin él, la comunicación con el cielo se corta. Esta barrera no es un muro de piedra, sino una opresión que puedes empezar a identificar hoy mismo en tu propia vida si prestas atención a las señales correctas. ¿Sientes que tus palabras se quedan atrapadas en la habitación mientras rezas? Te arrodillas, pasas las cuentas del rosario, pero hay un peso en el pecho que no se va, una sensación de que tus súplicas chocan contra un techo de bronce y rebotan hacia ti sin haber sido escuchadas. Es una aridez que no nace de la falta de fe, sino de una obstrucción silenciosa que está secuestrando tu paz. Miras a tu esposo entrar por la puerta y, aunque por fuera mantienes la compostura de una mujer piadosa, por dentro experimentas una opresión física, un nudo en el estómago o una punzada de amargura que te recorre la columna. En el silencio de tu mente repasas la lista de sus faltas, de sus ausencias emocionales o de aquellas traiciones que juraste olvidar pero que guardas bajo llave en un rincón oscuro de tu alma. Te justificas pensando, con todo lo que yo he pasado, tengo derecho a sentirme así, Dios entiende mi dolor, pero ese derecho al rencor es en realidad la celda donde el enemigo te mantiene prisionera. Santa Brígida, que vivió 28 años de matrimonio y conoció los roces diarios de la convivencia, nos enseña que la primera herramienta para romper esta cadena es la decisión de la voluntad. Tienes que empezar a repetir cada día, incluso cuando sientas que las palabras te queman la garganta. Señor, yo no siento perdonarlo, pero decido perdonarlo en tu nombre.
El perdón no es una emoción que te recorre como un alivio cálido, es un mandato que ejecutas con la inteligencia. Aquí es donde muchas mujeres se detienen y piensan, pero si lo perdono, no estoy diciendo que lo que me hizo estuvo bien. Esta es la trampa más astuta del demonio. Perdonar no es validar el pecado ni decir que la herida no dolió. Perdonar es quitarle al otro el poder de condenarte a ti. Al perdonar, le entregas el expediente de tu marido al único juez justo y dices, tú te encargas de su deuda, yo elijo mi libertad. Mientras no perdonas, intentas ser tú el juez, pero acabas siendo el verdugo de tu propia salvación. La segunda práctica que Brígida recibió del cielo es el reconocimiento de la incapacidad. Debes ir ante el sagrario o a tu rincón de oración y admitir con total honestidad, Señor, sola no puedo, este odio es más grande que yo. El perdón genuino es una gracia sobrenatural que Dios no te niega si la pides con insistencia. Quizás tu objeción sea, es que el dolor es demasiado grande, Santa Esperanza, tú no sabes lo que Él me hizo. Y tienes razón, el dolor puede ser inmenso, pero Dios no te pide que dejes de sentir dolor, te pide que dejes de buscar venganza. El perdón no es una anestesia que borra la memoria, es una cirugía que extrae el veneno para que la herida pueda por fin empezar a sanar. La tercera práctica es la más difícil, pero la más poderosa para liberar tu alma de la jurisdicción del mal, ofrecer un sacrificio oculto por su alma, hacer un pequeño acto de caridad, una renuncia o una oración de intercesión por la salvación de ese hombre que te hirió. Al hacerlo, rompes el poder del rencor sobre ti de forma fulminante. Tal vez pienses, Él no se ha arrepentido, ¿por qué debería sacrificarme yo por Él? Escucha bien esto, el perdón es para tu salvación. Si esperas a que Él cambie o se arrepienta para soltar tu odio, le estás entregando las llaves de tu cielo a la persona que más daño te ha hecho. ¿Vas a permitir que su falta de arrepentimiento te cierre a ti las puertas del paraíso? No permitas que el pecado de otro se convierta en tu propia sentencia eterna. Para protegerte en este camino, incorpora el hábito del examen diario del corazón antes de dormir. No revises solo lo que hiciste mal, revisa a quién no has dejado de juzgar ese día. Santa Brígida nos invita a invocar su intercesión para recibir la fortaleza de mantener la paz en el hogar, incluso bajo la prueba. No creas que tu situación es un caso especial que Dios pasará por alto por tu piedad externa. Las reglas del reino son claras. La medida con la que perdonamos es la medida con la que seremos perdonados. Cada minuto que pasas alimentando el derecho a tu amargura es un minuto que le robas a tu eternidad con Dios. Esta verdad no es para asustarte, sino para despertarte, porque el tiempo se agota y las consecuencias de lo que decidamos hoy en la intimidad de nuestro corazón resonarán para siempre cuando nos presentemos ante el trono del juez. Si después de escuchar estas verdades decides cerrar de nuevo la puerta de tu corazón, debes saber que no regresas simplemente al mismo punto de partida, regresas a un lugar mucho más oscuro. El conocimiento de la verdad conlleva una responsabilidad que estremece. Cada vez que escuchas el llamado al perdón y respondes con un no puedo o un no quiero, el muro entre Dios y tú se vuelve un poco más grueso y más difícil de atravesar. Tu vida espiritual empieza a sufrir una esclerosis invisible. Te vuelves una extraña para la gracia y lo más terrible es que te acabas acostumbrando a vivir en ese desierto emocional, creyendo que el silencio de Dios en tu oración es algo normal, cuando en realidad es el grito de un padre cuya voz ha sido bloqueada por el orgullo de su propia hija. Tu casa se llena de una sombra que ni las velas benditas pueden disipar, porque el espíritu de división ha encontrado un nido cálido en tu resentimiento justificado. Santa Brígida tuvo una visión que me partió el alma cuando la leí por primera vez, una escena que nunca antes te había contado. Vio a una mujer que caminaba hacia el altar para recibir la Eucaristía, rodeada de una luz que a ojos del mundo parecía santidad pura. Llevaba flores blancas en las manos y sus labios se movían con una cadencia perfecta de salmos. Pero entonces el Señor le permitió a Brígida ver lo que había debajo de esa piel. El corazón de esa mujer era un árbol seco y retorcido, cuyas raíces estaban siendo asfixiadas por una serpiente negra que succionaba cada gota de vida sobrenatural.
Jesús le dijo a la santa: mira a esta mujer, me ofrece el aroma de las flores y la música de sus labios, pero su interior huele a muerte porque ha dejado que el odio eche raíces profundas. No era que ella fuera malvada en todo, es que esa única falta de perdón alimentaba a la serpiente que día tras día devoraba los méritos de todas sus buenas obras. Brígida lloró al ver que aquella mujer, tan convencida de su propia piedad, estaba en realidad construyendo su propia condenación con cada rosario que rezaba sin soltar el rencor. Piensa también en la realidad de aquel siervo de la parábola que, habiendo sido perdonado de una deuda astronómica, salió a la calle y agarró por el cuello a su compañero por unas pocas monedas. Solemos enfocarnos en la deuda, pero fíjate en el final, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo. Esos verdugos no son solo figuras del infierno futuro, son los demonios de la amargura, la ansiedad y la falta de paz que te atormentan hoy mismo en tu cama. Al no perdonar a tu esposo, te has entregado voluntariamente a esos verdugos. Estás viviendo en una cárcel con la puerta abierta, gritando por una libertad que tienes en la mano, pero que te niegas a usar porque prefieres ver al otro sufrir antes que verte a ti misma libre. El mundo te dice que tu odio es tu escudo, que el resentimiento es el recordatorio necesario para que no te vuelvan a herir, pero la revelación mística nos dice lo contrario. Ese escudo es en realidad el muro de tu propia prisión. Lo que para ti parece una defensa justa, en el plano espiritual es una renuncia voluntaria a la protección divina. La mayoría de las personas prefieren morir con su orgullo intacto antes que doblar la rodilla, pero el alma sabia entiende que es mejor morir con el corazón vacío de deudas para poder presentarse llena de Dios. Sé que me estás escuchando y sientes que este mensaje tiene tu nombre y tus apellidos. Sientes ese calor en la cara o ese nudo en la garganta porque sabes que ese árbol seco de la visión de Brígida se parece demasiado a lo que sientes cuando te arrodillas. Has pasado años pidiendo justicia, pidiendo que Él pague, pidiendo que Dios le muestre su error, pero nunca has pedido la fuerza para soltar la cadena que te une a su pecado. Yo misma, en los momentos más duros tras perder a mi abuela, sentí como la rabia intentaba secuestrar mi paz y sé lo que es creer que tenemos derecho a estar enfadadas. Pero ese derecho es un veneno que solo bebes tú esperando que el otro muera. Te entiendo, entiendo que la traición o el desprecio de un esposo desgarra lo más íntimo de una mujer, pero estoy aquí para decirte que no fuiste creada para ser un vertedero de amargura, sino un templo de luz. Si esta misma noche fuera el momento de tu encuentro definitivo con el Señor y Él te preguntara por qué el rencor contra ese hombre ocupó más espacio en tu alma que su propio sacrificio en la cruz, ¿tendrías realmente el valor de decirle a Dios que tu dolor era más importante que su perdón? Pero no quiero que te marches de aquí con el alma encogida por el temor, sino con el corazón ensanchado por la esperanza. Dios no te ha mostrado estas verdades a través de Santa Brígida para hundirte en la culpa, sino para ofrecerte la llave de tu propia jaula. Él es un padre que prefiere 1000 veces tu libertad a tu castigo. Brígida nos recordaba que la misericordia divina es como un sol que siempre está ahí, esperando solo a que corramos la cortina del rencor para inundarlo todo. Recuerda la promesa más hermosa del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En este mismo instante, esa promesa tiene tu nombre escrito. El camino para recuperar la paz comienza con un paso de humildad. Ve al sacramento de la confesión. No vayas solo a enumerar faltas, ve a entregar ese rencor como una carga que ya no puedes llevar más. Pide al sacerdote una bendición especial para que el Espíritu Santo sane las raíces de tu memoria. Al volver a casa, deja de vigilar los errores de tu marido y empieza a vigilar los movimientos de la gracia en tu interior. Si el recuerdo doloroso vuelve a llamar a tu puerta, no le abras. Simplemente dile al Señor: tú conoces mi herida, yo ya te entregué el juicio. La restauración no consiste en que tu pasado cambie, sino en que tu pasado deje de tener poder sobre tu presente. Quiero entregarte ahora el tesoro que ha sostenido a tantas almas en esta batalla. Es la oración de liberación que nace de las visiones de Santa Brígida, una recompensa para tu alma que ha buscado la verdad hoy.
Señor Dios mío, tú que ves las llagas de mi corazón, causadas por quien debía amarme y protegerme, te pido hoy la gracia que mi naturaleza humana no puede alcanzar. Por los méritos de las visiones de Santa Brígida, dame un corazón de carne. Decido liberar a mi esposo de la deuda que tiene conmigo para que yo pueda ser libre de la deuda que tengo contigo. No permitas que mi rencor sea más fuerte que tu misericordia. Amén. Ahora tienes ante ti una elección que resonará en tu eternidad. Puedes cerrar este vídeo y permitir que la cadena de hierro siga apretando tu cuello, o puedes decidir aquí y ahora que tu salvación es más valiosa que tu derecho a estar enfadada. El cielo entero está conteniendo el aliento esperando tu decisión. Si hoy has sentido que el Señor ha golpeado la puerta de tu corazón, te invito a realizar un acto de fe público. Escribe en los comentarios: elijo la libertad de Dios, para que ese testimonio selle tu voluntad ante el mundo espiritual. Dale un me gusta a este video como una ofrenda de tu deseo de perdonar, y compártelo con esa mujer que sabes que vive consumida por la amargura. Tu gesto podría ser el puente que ella necesita para no perderse. Suscríbete y activa las notificaciones, porque seguiremos profundizando en estas revelaciones que transforman la vida. Recuerda siempre, el perdón no cambia el pasado de tu esposo, pero cambia radicalmente tu eternidad con Dios. Camina en paz, querida hermana. Soy Santa Esperanza y siempre estaré aquí para acompañarte hacia la luz.